Hola, ¿cómo están? Yo con dolor de muela, pero eso no importa porque hoy les traigo el capítulo 11, creo que me gusta. Les recuerdo que el fanfic no es mío, les dejaré el Wattpad de la creadora en el comentario fijado y sin más preámbulo que comience el video. Toy. Para Doy era ya una costumbre soñar con la noche en la que V terminó con su felicidad, al hacer lo mismo con la vida de sus padres. Tanto su mente consciente como su inconsciente eran incapaces de superar lo que vio ese día, y eso mismo había causado que Doy, al repetir el evento cada vez que dormía, sintiera aversión hacia la acción de soñar. Volver a verlos morir, a sentir la claustrofobia tras esas puertas, y no poder salir a ayudar a sus padres, sentir de nuevo la impotencia de ver a V devorar sus cuerpos, el aceite goteando. Fue por eso que en cuanto despertó, supo que algo era diferente. Lentamente su pantalla se encendió, y mientras su sistema iba iniciando, Doy miró con confusión a su alrededor. Estaba en su catre, en el búnker al que, sin querer, ahora consideraba su hogar. Mientras sus recuerdos de la noche anterior llegaban de vuelta a su mente, no pudo evitar sonrojarse. Rápidamente hizo una mueca, aún sintiéndose un poco confundida por haber despertado de manera tan tranquila. Solía hacerlo de repente, sintiendo miedo por el mismo sueño que se refería cada noche, y luego cada día, cuando manifestó el solver. Dedicó una mirada rápida al bicho verde, quien, al parecer, la miraba con desaprobación. En cuanto este vio que la chica despertaba, escribió en su chat. «Lo prometiste». Ella simplemente lo miró, y se levantó, ignorando cualquier otro intento de interactuar de parte del insecto. Según lo que vio, ni siquiera se había tomado el tiempo de quitarse el vestido. Rebobinó un poco en su mente y se dio cuenta de que, tras la situación de la noche anterior, solo había entrado al cuarto y se había desplomado en la cama. Estaba a punto de ir a la sala, pero al recordar quién estaba ahí, se detuvo abruptamente. Un recuerdo de la sensación de los labios de N contra los suyos causó que su núcleo comenzara a latir casi incontrolablemente, y su pantalla mostrara un sonrojo. Estaba segura de que hubiera explotado si N dormía con ella esa noche. Por fortuna, ni ella ni el chico lo habían sugerido, sabían que debían tomarse todo con calma, y digamos que Doy aún no terminaba de procesar el hecho de que ahora eran pareja. Tomó el pomo de la puerta, y cuando estaba por abrirla, sintió como el insecto subía desde su pierna hasta llegar encima de su hombro. Este comenzó a picar la pantalla de la chica con sus patitas, como tratando de demostrar que estaba enojado. Esto, aunque no le dolía, sacó de quicio a Doy. Doy suspiró, y salió del cuarto. Su habitación estaba separada de la sala principal por un pasillo medianamente largo, mismo que, en ese momento, la chica estaba recorriendo en dirección a la misma. La ventisca del exterior golpeaba las paredes con fuerza, creando un ambiente casi hipnótico dentro del refugio. Mientras caminaba hacia la sala principal, Doy no podía dejar de preguntarse si debía despertar a N o dejarlo descansar un poco más. La noche anterior había sido intensa y llena de emociones, y estaba segura de que él, como ella, estaba aún asimilando su nueva situación como pareja, o amigos con beneficios, si se llamaba así. Doy aún no entendía cómo pudo cagarla de esa manera, pese a que no estaba en sus planes declararle sus sentimientos, no podía decir que no lo había disfrutado, o que no se sentía feliz por su nueva dinámica, pero pese a todo eso, se sentía un poco aterrada. Quiero decir, N la había aceptado, pero, ¿de verdad era lo que él quería? ¿Qué tal si solo lo dijo para que no se sintiera mal? ¿Qué pasaría si un día llegara a hartarse de ella? Doy trataba de apartar esos pensamientos de su cabeza, mientras que iba caminando a la sala. Cada paso se sentía más difícil de dar. Antes de que se quedara dormida, estos mismos pensamientos habían llegado a su mensaje para instalarse. Ella había hecho de todo para distraerse y dormir, pero simplemente no podía. No podía. Hasta que, tras un rato de vueltas y vueltas en la cama, simplemente decidió tomar acción para borrar esos pensamientos. Decidió que se esforzaría en ser una buena pareja, pese a su total desconocimiento del tema. Y fue con esto mismo con lo que consiguió dormir medianamente en paz. Ahora, mientras caminaba, empezó a repetir lo mismo dentro de su cabeza para que esos pensamientos se fueran al carajo. Y gracias a ello, no se dio cuenta cuando llegó a la sala. Doy entró en la sala y se detuvo frente a N, quien estaba profundamente dormido en una silla, con la cabeza apoyada en la mesa. Su expresión serena y relajada contrastaba con la agitación interna de Doy mientras decidía si debía despertarlo o dejarlo descansar. Por un lado, Doy no quería molestar a N, sabía que había sido una noche intensa y que probablemente necesitaba descansar. Pero por otro lado, no podía evitar esa pequeña sensación de que necesitaba estar con él.
Finalmente, Doi decidió despertarlo suavemente, colocando una mano sobre su hombro y sacudiéndolo con cuidado. N se despertó con un sobresalto, mirando a su alrededor con confusión antes de enfocarse en Doi, y al hacerlo volvió a sobresaltarse. «Doi. ¿Cómo dormiste?», preguntó el chico, notablemente nervioso. Giró la cabeza, intentando ocultar un sonrojo color amarillo muy leve pero notorio. Bien, creo, ni siquiera ella supo cómo hizo para mantener la compostura y hablar con seriedad. Su núcleo latía con fuerza mientras ella intentaba mostrarse como normalmente actuaba, pero aún así su pantalla se tiñó ligeramente de rojo. Estaba emocionada en exceso, y tenía que calmarse. ¿Y tú? Esas palabras ya las dijo con un poco más de calidez. Oh, bueno, N suspiró para calmarse. La verdad es que no pude evitar pensar en lo de más temprano. Doi respiró profundamente, tratando de mantener la calma mientras escuchaba las palabras de N. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero intentó ocultar cualquier rastro de nerviosismo en su voz y en su expresión facial. De inmediato su mente comenzó a divagar acerca de lo que N le quería decir. Lo siento si te hice sentir incómodo con lo de hace rato, no fue mi intención. Doi miró a N con una mezcla de disculpa y preocupación, sin siquiera dejarlo hablar. ¿Qué? No, no es por eso. N habló, y con esas palabras hizo que el nerviosismo de Doi desapareciera levemente. Es solo que, Doi notó como el sonrojo de N se hacía más notorio con cada palabra que salía del chico. Por lo que se dedicó a solo mirarlo. Tú, dijiste que delante de los demás, somos amigos. Sí, Doi arrastraba las palabras por la sensación que se hacía presente en su mente y núcleo. Bueno, además de tú y yo, no hay nadie más aquí, continuó diciendo N. Doi se volvió a sentir nerviosa al oír eso. Pensaba que, ¿podríamos hacer cosas de parejas? Doi notó cómo, mientras el chico terminaba de hacer la pregunta, aumentaba la velocidad y el tono de su voz, casi como si sintiera que tenía que rogarle. Doi no necesitaba preguntar, sabía que eso era porque no podía confrontar a sus ex compañeras, y se le había hecho costumbre actuar así. Doi escuchó la pregunta de N con una mezcla de emoción y nerviosismo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras intentaba mantener su expresión seria y tranquila. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Doi, tratando de controlar el temblor en su voz, cosa que, de manera bastante sorprendente, consiguió hacer de forma decente. Bueno, estaba pensando que, podríamos salir a pasear. N la miró con una sonrisita que llenó de calidez el pecho de Doi. Aún así, había un pero. Bueno, no quisiera sonar como una maldita ermitaña, pero, suspiró, sabía que podía hablar con N de lo que fuera. En la colonia no hay mucho espacio que digamos, y yo nunca fui mucho de salir de casa así que, Doi bajó levemente la mirada, un poco incómoda por la vergüenza que le daba admitir eso. Suspiró, para tratar de cortar la tensión. Doi se sintió un poco incómoda al admitir su falta de experiencia y su tendencia a quedarse en casa. Sin embargo, al estar con N, sintió que podía contar sin que la juzgara, y por eso siguió hablando. Aunque creo que eso aumentó cuando, continuó Doi, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Después de lo que pasó con mis padres, su voz se quebró ligeramente, revelando la carga emocional que llevaba consigo. Doi nunca había hablado de esto con nadie, pero algo en la presencia reconfortante de N le animaba a abrirse. Perdí todo interés en conocer el exterior, porque les temía a ustedes. Hizo una pausa, rememorando todo, la risa sádica de V, y el aceite brotando a chorros de, y nunca tuve alguien en quien apoyarme. Doi miró a N, buscando comprensión en sus ojos, para luego darse cuenta de lo que recién había contado. Creo que hablé de más, dijo, apartando la mirada con aún más vergüenza. No debería molestarte con esas cosas. Pasaron unos momentos de silencio, en los que Doi simplemente se quedó quieta, pensando en lo que había dicho recién. Como he dicho antes, ella nunca tuvo a alguien más para desahogarse, así que, en cuanto sus sentimientos tuvieron una vía de escape, intentaron salir de forma desesperada. Ella estaba en ese momento frente a N, pero al no estarlo mirando, no pudo notar cómo la mano del chico se aproximaba a la suya, para luego tomarla. Doi, no te disculpes por hablar de eso conmigo, comenzó a decir N, mientras que Doi solo podía sentir su núcleo latir con fuerza al sentir el agarre que era, para ella, una sensación muy hipnotizante. Por como lo dices, entiendo que nunca tuviste nadie con quien hablar de esto, así que, me siento feliz de que quieras hablarlo conmigo. Doi no pudo evitar que su sonrojo aumentara, y por unos instantes volvió a sentir que quería explotar, por lo que apartó su mano de la de N, y se giró a mirar de nuevo hacia un lado.
N estuvo por comenzar a sentirse mal, pero antes de hacerlo notó como solo sonreía levemente. Se sentía feliz por ello, aunque no lo fuera a admitir. Eso ya no importa, dijo ella. Porque ahora te tengo a ti, contigo me doy por bien servida, silencio. Entonces, ¿quieres salir a pasear? Después de la propuesta de N de salir a pasear, Doi dudó un momento. Aunque sentía una mezcla de emoción y nerviosismo por la idea de pasar más tiempo con él fuera del búnker, también tenía ciertas dudas arraigadas en su mente. Sin embargo, al ver la expresión expectante de N y recordar la sensación reconfortante de tener a alguien con quien hablar de sus preocupaciones, Doi finalmente asintió. Está bien, salgamos, dijo, y luego le dedicó una pequeña sonrisa al chico. Sin embargo, al oír eso, el pequeño insecto que Doi aún llevaba en su hombro, volvió a tratar de arañar la pantalla de Doi, claramente oponiéndose a la idea. N notó esto, y no pudo evitar soltar una risa que ni siquiera trató de disimular. A Doi le molestó un momento que el bicho interrumpiera el momento, pero sabía que tenía motivos válidos para actuar así, por lo que mejor no trató de detenerlo. Igual se le estaba colmando la paciencia. Él no se ve muy de acuerdo, comentó N, un poco divertido. Lo sé, está enojado conmigo por algo, ¿por qué? Te lo cuento ya que salgamos, ¿te parece? Está bien, dijo N, y se levantó. Oye, ¿no crees que deberías ponerte tu ropa normal? Se miró, aún tenía puesto el vestido. No podía negar que le emocionaba la idea de salir con N, por lo que asintió, intentando disimular el hecho de que quería soltar grititos de emoción, lo hizo muy bien. Cierto, dijo ella. Iré a cambiarme y a dejar a la cucaracha, enseguida vuelvo. Ella sabía que lo había arruinado, que básicamente había empujado a N a los brazos de otra. Despertó en el módulo de aterrizaje dañado, su hogar. Aún llevaba puesta la chaqueta de N, sintiendo su ausencia de manera aguda. La tristeza la envolvía mientras recordaba la pelea de la noche anterior y todas las emociones que la habían abrumado. Se sentía culpable por haber tratado mal a N todo ese tiempo, justificándolo bajo la excusa de protegerlo. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que su protección había sido más dañina que beneficiosa. Había empujado a N hacia Doi, había creado una grieta entre ellos que parecía cada vez más difícil de cerrar. Mientras se sentaba en el módulo, abrazando la chaqueta de N, comenzó a reflexionar sobre lo que había llevado a N a cambiar. ¿Qué había hecho que él comenzara a ver a los workers como algo más que simples presas? ¿Qué había motivado su amistad con Doi? Sus pensamientos la llevaron a la maldita Violetita, la primera amiga worker de N. Recordó cómo él había empezado a cambiar su perspectiva sobre los workers gracias a ella. Uzi había sido la chispa que había encendido una llama de empatía en N, haciéndolo cuestionar las órdenes arraigadas que había tenido desde que tenía memoria. Pero esa misma enana había terminado inconsciente después de la situación del campamento. La ira ardió en el pecho de al recordar cómo, apenas hace un día, esa maldita, tenía ese símbolo, y la había atacado. Cuando habían llegado al planeta, ella se preguntaba recientemente cuál era la razón por la que solo le habían borrado la memoria a N, y J, pese a que parecía saberlo, nunca quiso decirle. J. Su compañera. Hacía tiempo que no pensaba en ella, desde que la maldita Violetita la había matado. Siempre se mostró indiferente ante la manera de actuar tan mala que tenía J cuando N estaba presente. Lo molestaba y humillaba, y aunque nunca intervenía, no podía evitar que le hirviera el aceite al presenciarlo. La única razón por la que no intervenía era justamente la misma razón por la que ella misma tenía esa actitud hacia el chico. Para protegerlo, soltó un gruñido por el enojo. El día que N y Uzi se conocieron, ella y J habían salido de cacería, por lo que, de haber estado cerca cuando sucedió, pudo haber evitado que esa puta le metiera ideas en la cabeza. Debía haberla matado. Una vez que exterminaran a toda la colonia, no tendrían problemas con el aceite por un tiempo, pero Uzi lo puso en su contra y. Debió haberlos asesinado. El día del baile, perdió el tiempo, dado que pudo haber acabado con todos, y Doi no hubiera sido un problema, pues N y la Violetita pudieron con ella. Y el campamento, carajo. Ahora todo lo que podía pensar era en cuántas ganas tenía de volver a escuchar sus gritos de dolor, al sentir garras y dientes clavarse en sus cuerpos. A beber su aceite y torturarlos antes de terminar con su vida. Esos malditos tenían la culpa de que N hubiera cambiado, de que el chico ya no la quisiera. Tenían que pagar, sobre todo Uzi. Pero, ¿qué le diría a N? Toy. La noche envolvía el paisaje congelado en una calma bastante notoria, iluminada por un cielo estrellado que brillaba con intensidad. Doi y N caminaban juntos, entre montones de chatarra y nieve radioactiva.
Doy iba un poco detrás de N, recordando los días cuando recién había encontrado el búnker donde ahora vivía. ¿A dónde se te ocurre que podamos ir? Había preguntado N, cuando Doy ya estaba lista para salir. Tenía puesto de nuevo el uniforme, eran sus únicas prendas además del vestido, y había dejado al insecto en su habitación. Doy lo había pensado por un momento, recordando cuál era el objetivo del paseo. Entonces pensó en un lugar que quizás podría servir. Bueno, cerca de aquí hay un lago. Está congelado, obviamente, pero es un lugar tranquilo donde podríamos pasar el rato. Doy sonrió levemente, de igual manera amaría pasar el rato con N. Claro. Está perfecto, buena idea Doy, fue todo lo que N tuvo que decir para que a Doy se le formara un pequeño sonrojo. Salió rápidamente, evitando que N lo notara. Pese a todo, mientras ellos caminaban, ninguno tenía idea alguna de cómo iniciar una charla con el otro. A Doy por un lado le daba vergüenza, y a N por el otro, también. Conforme iban caminando, los restos de civilización iban volviéndose menos recurrentes, y tras unos minutos, Doy pudo ver los árboles que estaban próximos al lago. Tragó saliva, intentando pensar en cómo cortar la tensión, y comenzó a acercarse levemente al chico mientras iban caminando. Es extraño usar pantalones, dijo N de repente y muy para sorpresa de Doy. Para todos los que no lo recuerden, N aún está usando la ropa de campamento, todo excepto la gorra, por lo que lleva puesto un pantalón corto. ¿No te gusta? Esas palabras salieron sin que Doy tuviera que pensarlo. Comenzó a caminar a la par que N, mientras apreciaba al chico, con la ropa color verde que estaba usando. Es solo que me siento un poco limitado con estos pantalones. Solo suelo usar mi chaqueta y la gorra. Los pantalones fueron un cambio raro, y son un poco incómodos, N explicó, mirando hacia abajo mientras caminaba sobre la nieve. Doy asintió comprensivamente. Aunque ella no tenía las mismas limitaciones con la ropa, porque ella nunca había usado pantalones, podía entender cómo N se sentiría más cómodo con su atuendo habitual. Lo entiendo. Debe ser extraño tener que adaptarte a prendas diferentes a las que estás acostumbrado, Doy respondió con empatía, tratando de mantener una conversación amigable para aliviar cualquier tensión que pudiera sentir N, aunque sintió que eso último estuvo de más, y por eso se calló. Doy y N continuaron caminando hacia el lago, disfrutando del silencio cómodo entre ellos. A medida que se acercaban, Doy notó que N se movía incómodo con sus pantalones cortos. Se preguntó por un momento, ¿por qué no había notado eso? Entonces, ¿por qué el insecto está tan enojado contigo? Ah, sí, pese a que Doy era de un tamaño mucho menor a N, este podía escucharla sin problemas. Anoche le prometí que lo llevaría al lugar de las coordenadas que me mostró, pero pues pasó lo nuestro y. Creo que piensa que no voy a cumplir. ¿Y lo harás, no? Sí, tú tranquilo. Al llegar al lago, el cielo estrellado se extendía sobre ellos, creando un espectáculo impresionante. Doy se sentó en la orilla y miró hacia arriba, admirando las estrellas brillantes. N se sentó junto a ella en la orilla del lago, contemplando el cielo estrellado que se extendía sobre ellos. El ambiente era tranquilo y sereno, solo interrumpido por el ligero sonido de la brisa fría que soplaba suavemente. Después de un momento de silencio cómodo, Doy decidió romperlo. Son bastante lindas, dijo con cautela, mientras intentaba acercarse al chico de poco en poco. Las estrellas habían sido una de las primeras cosas que la cautivaron cuando abandonó la colonia, y el cielo en general. ¿No lo crees? Lo son, dijo N, mientras que no hacía ningún esfuerzo de apartar la mirada, lo estaba disfrutando. Es extraño, pero tuve un déjà vu al oírte decir eso. ¿Cómo? Ya sabes, la sensación de que ya viviste algo. Oh, ya entiendo. Mientras Doy y N disfrutaban del hermoso espectáculo que ofrecía el cielo estrellado, la calma reinaba en su entorno. La conversación entre ambos había comenzado a fluir con más naturalidad, compartiendo detalles sobre sus pensamientos. Doy se sintió reconfortada al ver que N estaba cada vez más relajado en su compañía, y ella misma comenzó a sentirse más cómoda y segura a su lado. La brisa fría acariciaba su rostro mientras observaban las estrellas, creando una atmósfera serena y acogedora. Mientras Doy y N seguían disfrutando de la compañía del otro y admirando el cielo estrellado, N rompió el silencio al preguntarle a Doy sobre cómo conoció ese lugar. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste aquí? Preguntó N con curiosidad, mirando hacia el lago con una expresión serena. Fue después de que te fueras con Uzi y V. El día que hicimos nuestro trato, pasé por aquí, aunque no había podido mirar el lugar con más calma, dijo Doy, recordando cómo había descubierto este lugar mientras exploraba el área cerca del búnker.
N estaba pensando en qué decir, mientras que un sonrojo color amarillo aparecía en su pantalla. Finalmente, comenzó a hablar en voz baja. Y gracias a ese trato, es que ahora somos lo que somos. En ese momento, Doi sintió algo encima de su mano, por lo que se giró para ver qué era. Se sonrojó al ver al chico poner su mano sobre la de ella, pero no quiso apartarlo. El contacto cálido y reconfortante hizo que Doi se sintiera aún más cerca de N, como si estuvieran compartiendo un momento especial juntos. Después de unos momentos, le correspondió el gesto, entrelazando sus dedos con los de él. En cuanto sintió el aceite correr por sus garras, una sonrisa se formó en su rostro y, sin dejar de sostener al worker que sostenía en una de sus manos, comenzó a lamer el aceite antes de que se cayera al suelo. Había decidido que le contaría a N acerca del símbolo, y lo convencería de que no tenía ningún otro dron del cual apoyarse excepto de ella, y el hecho de que Doi también tuviera ese símbolo, solo lo haría más fácil. N siempre había sido bastante manipulable, por lo que no le costaría demasiado convencerlo de que el genocidio que estaba por cometer era necesario. El enojo no la había abandonado, sentía ese ardor latente y no podía dejar de pensar en hacer sufrir a esos malnacidos, pero en cuanto sintió el denso líquido goteando por sus manos, no pudo evitar comenzar a sentir éxtasis porque, después de tanto, podía desatarse y comer como ella acostumbraba. En ese momento estaba en la entrada de la colonia, con la puerta totalmente abierta dándole libre acceso al interior. Solo había hecho falta pinchar al guardia más cercano con su cola antes de que éste pudiera cerrar la puerta. El otro intentó correr, pero antes de siquiera poder darse la vuelta, ya tenía las garras metálicas de la chica clavadas en todo su abdomen. Ella llevaba puesta la chaqueta de N por encima de sus propias prendas, y la chica se estaba asegurando de que no se ensuciara con el aceite de los cadáveres que iba dejando. En cuanto el cadáver quedó seco, simplemente lo arrojó hacia un lado, y entró. No había más seguridad pues al haber convivido con ellos por un tiempo, habían bajado la guardia porque ya los creían inofensivos. Eso le daba vía libre. Saltó, agarrándose del techo con sus garras, y comenzó a recorrer el túnel que daba acceso al lugar. Las grises paredes se veían extrañamente solitarias, pero eso no podía importarle menos. Si no había nadie, no tendría ningún problema con las puertas. Pensó, ojalá hubiera sido así de fácil cuando entramos por primera vez. Y en ese momento recordó cuando N había conseguido entrar a la colonia. Había hecho un buen trabajo, por primera vez, y solo por tener unas preguntas para J acerca de la compañía, esta había decidido matarlo. Pero pensar en eso no la hizo molestarse más con J, sino con Uzi, porque, por mucho que no le gustara a ella, N le debía la vida a Uzi. Sin ella el virus lo hubiera consumido y acabado con él. Que se joda. Pensó, y justo pudo distinguir al fondo una luz, era la luz del interior de la colonia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver a unos workers cargando cajas de un lugar a otro. Eran un grupo de 3, no habría ningún problema con acabar con sus vidas. Esperó el momento oportuno, cuando los 3 estuvieran mirando a otro lado, y bajó cuidadosamente al suelo. Miró al más cercano a ella, y no pudo evitar sonreír. Extendió sus alas, y se impulsó hacia él. Para cuando éste se dio cuenta, su cuello ya estaba rodeado por los dientes de V. Esta solo aplicó un poco de presión, y le arrancó la cabeza. Los otros habían volteado por el ruido, y ahora estaban retrocediendo lentamente, como si intentaran que el ladrón no los notara, pero ya era muy tarde para ellos. V sabía que, por mucho que quisiera que sufrieran, no podía dejarlos vivos el tiempo suficiente para que dijeran algo, así que dejó al worker decapitado en el suelo, y se lanzó hacia el segundo. Con una risa que en realidad sonaba a todo menos a una risa, le clavó una de sus alas en todo el rostro. Fue muerte instantánea, pues lo atravesó completamente. Usando sus garras, separó la cabeza del cuerpo, y con su ala arrojó el cuerpo hacia el otro, derribándolo mientras bebía el aceite goteando de la cabeza del worker. Y simplemente se lanzó al worker que estaba en el suelo. Recordaba el camino hacia la escuela, quizás no de la manera más precisa, pero lo hacía. A fin de cuentas, la noche del baile había sido la oportunidad más grande que había tenido para poder acabar con la colonia. Y se había dejado llevar por el momento. Los pasillos estaban vacíos, al menos por lo que V podía notar. Una brisa fría recorría el ambiente, mientras que V iba caminando, con sus cuchillas raspando el piso a medida que avanzaba por los pasillos. La rabia y la sed de sangre habían dado paso al aburrimiento y la molestia, pues la situación estaba siendo mucho menos disfrutable de lo que ella esperaba. De igual manera, si la Violetita no estaba en la escuela, buscaría y asesinaría en cada casa hasta dar con ella. Pero ella no quería eso.
Cada muerte debía gozarse lo suficiente, y si se tomaba su tiempo en gozar sería más que obvio que se darían cuenta de que está ahí dentro. Si es que no lo habían hecho ya. Mientras caminaba, un ruido leve hizo presencia en sus receptores de audio. Agudizó sus sentidos al concentrarse, y pudo distinguir que el ruido provenía de uno de los salones. Probablemente una presa más. Corrió hacia el salón del que escuchaba que el ruido provenía, y cuando estuvo tras la puerta, logró distinguir de manera más nítida, que eran esos ruidos. Sonaba como si un trozo de metal chocara contra otro repetidas veces, pero no violentamente, sino, suave. Y también habían, jadeos. Abrió la puerta sin pensarlo mucho, y se sorprendió al ver a quienes encontró dentro. Lizzie estaba sentada sobre el escritorio, rodeando el cuello de Tad con sus brazos mientras ambos se besaban apasionadamente. La cara de incomodidad y aversión de V era tan notoria como podía serlo. Se quedó en la entrada, mirando a Lizzie y Tad en pleno acto. Yo no vine para ver esto. Pensó, y cargó uno de los fusiles que tenía en su mano. El sonido llamó la atención de los dos workers, por lo que se giraron a verla. Tad se veía incómodo, y Lizzie simplemente parecía molesta de que interrumpieran su momento. ¿V? Tad la miraba con un poco de confusión, y trató de alejarse levemente de Lizzie, quien no se lo permitió. ¿Por qué nos interrumpes? Dijo Lizzie, con cara de aburrimiento. ¿Acaso te quieres unir? V la miró, entre confundida y asqueada. ¿Qué? De inmediato la expresión de asco ferviente en su rostro se hizo más grande. Claro que no. No aguantas nada. Lizzie simplemente se volvió a dar la vuelta hacia Tad, lista para seguir. Pero Tad, que había notado los fusiles que V tenía en sus manos, se apartó. Espera, ¿qué estás haciendo, V? Recibió una mirada de molestia de parte de Lizzie, pero él estaba más enfocado en V. V se sentía incómoda por la situación, pero decidió simplemente seguir con lo que iba a hacer. Alzó uno de sus brazos, con el fusil apuntando directamente al par, y se rió. Vengo a matarlos. Vaya, qué sorpresa, dijo Lizzie. Recibió una mirada de reproche de parte de Tad. Cállate, tienes suerte de que te haya dejado vivir hasta ahora. V la miró con enojo, y no tuvo que decir más, su mirada reflejaba todo lo que necesitaba comunicar. Una vez notó que V estaba hablando en serio, Lizzie empezó a sentir al miedo crecer en su interior, por lo que abrazó a Tad fuertemente, pese a que él también estaba paralizado. ¿Por qué? Pudo preguntar Tad. Por todo, se preparó para disparar, preguntándose por un momento si matar a Lizzie le traería alivio, o si se sentiría arrepentida después, pero prefirió no dejar que ese pensamiento se instalara en su mente. Estaba apuntando, sin poder dejar de sentir ese éxtasis tan característico que le traía el asesinar walkers. Estaba por disparar y. Advertencia. Sistemas desactivados remotamente. Error 606. Antes de poder siquiera pensar, V sintió como sus piernas comenzaban a flaquear, y su visión se volvía borrosa rápidamente. El par de workers que tenía enfrente de veía como un simple par de manchas. Trató de buscar apoyo con algo a su alrededor mientras sentía que se desplomaba, pero su brazo no respondió. Y V cayó al suelo. Tad se separó del abrazo para acercarse a V, teniendo algo de cautela por si era solo un truco, pero, sabía que no lo era. Lizzie tomó su celular, y se tomó una selfie apuntando también a la inconsciente de V. N. Oye, dijo Doyle de repente. N se giró a mirarla, mientras que sus manos seguían entrelazadas. Además de tu ropa, ¿tienes pertenencias en el módulo de aterrizaje? N no supo qué responder en ese instante. Seguían sentados al borde del lago, admirando las estrellas, cuando recibió esa pregunta repentina de parte de Doyle. Rebobinó en su memoria, repasando el módulo con la mente, pero no logró pensar en mucho. Además de mi ropa, creo que solo tengo mis dibujos, respondió, confundido, tras unos momentos. ¿Por qué preguntas? Soltó la mano de Doyle, y puso las suyas en sus rodillas para ayudarse a sí mismo a levantarse. Notó una ligera decepción en Doyle, pero esta simplemente lo imitó. Es que me puse a pensar, tú mismo dijiste que esa ropa te incomoda. La miró, su lenguaje corporal daba a entender que estaba un poco ansiosa. Y si hay más cosas tuyas en el módulo, podríamos ir a sacarlas de ahí. Tanto tu ropa como tus cosas. N frunció el ceño y se quedó pensativo por un momento. La idea de regresar al módulo de aterrizaje no le entusiasmaba en absoluto, especialmente considerando quién podría estar allí. Yo, no creo que sea una buena idea. N suspiró profundamente, y la miró a los ojos. Es seguro que V estará ahí, y no quiero que corras ningún riesgo, ya sabes, si te ve, te atacará, estuvo por añadir, además de que no quisiera toparme con ella. Pero simplemente se calló, estaba de más.
Puedo cuidarme sola, dijo Doll, usando un tono suave para que N entendiera que no era ningún reproche. ¿Y si nos la topamos, puedo teletransportarnos lejos antes de que nos vea? Doll, no lo sé, habló N, aún indeciso. N se quedó en silencio. Ella estaba dispuesta a arriesgarse por él, pero había algo más en su insistencia. Reflexionó sobre su relación con V y los sentimientos que ambos albergaban hacia ella. Mientras sus pensamientos se ordenaban, se dio cuenta de que Doll no quería ir al módulo de aterrizaje solo por la ropa y pertenencias de N. Había un deseo más profundo y oscuro. Era una forma de lastimar a V, de herirla de alguna manera como parte de su venganza. La noche que V destruyó la felicidad de Doll al asesinar a sus padres estaba grabada en su mente. Esa herida nunca había sanado, y ahora Doll veía una oportunidad para tomar una pequeña venganza, aunque fuera arriesgada. N sintió una mezcla de emociones. Preocupación por Doll, pero también entendía sus sentimientos de ira y deseo de venganza. Quizás en otro tiempo, el chico se lo habría reprochado, pero en ese mismo instante no pudo evitar que el enojo que sentía hacia V lo fuera seduciendo a tomar una decisión. ¿Me prometes que tendrás cuidado, y que si vemos a V nos sacarás de ahí? Preguntó finalmente, convencido pero aún con el miedo arraigado a su ser. ¿Tú qué crees? Dijo, con una sonrisita leve. Está bien, N suspiró. Gracias Doll. Bueno, no me lo agradezcas, la sonrisa en su cara se hizo más evidente, era una sonrisa arrogante pero linda. Probablemente se sentía feliz de poder hacer eso, te verás mucho mejor sin pantalones, ¿qué? N se quedó helado, y después un sonrojo muy grande se hizo presente en su pantalla. Doll lo miró confundida, para luego darse cuenta de sus propias palabras, y un sonrojo aún mayor apareció en ella. Sus ojos mostraban que estaba nerviosa, y comenzó a temblar aún más. No de esa manera. Se apresuró a explicar. Pese a no tener órganos reproductores, los drones estaban muy al tanto del lenguaje que solían usar los humanos, así que sus palabras no sonaron muy inocentes. Tras unos momentos, bajó la voz, avergonzada. ¿Robo Jesús, en serio dije eso? La teletransportación siempre era una sensación extraña. Un momento, Doll y N estaban junto al lago, el siguiente, se encontraban frente a una de las torres de cadáveres que rodeaban al pequeño módulo de aterrizaje. Doll miró a su alrededor con cautela, asegurándose de que V no estuviera por ahí, y tras unos momentos, comenzó a caminar, casi corriendo, hacia el módulo, seguida de N. Tras la situación sucedida hace algunos minutos, la chica estaba evitando toparse directamente con la mirada de N, pues la vergüenza que había sentido en ese momento debió haber sido muy grande, al menos eso pensaba N mirando a las torres de drones muertos. N no pudo evitar sentir un escalofrío. Él no era responsable ni de la mitad de esos asesinatos, pero ver los fatal error en algunas pantallas que aún tenían energía, lo incomodaba. Cuando llegaron al frente de la nave, volvieron a revisar que V no estuviera cerca. Nada. Bien, dijo Doll, mirando hacia el módulo. Ahora, ¿cómo entramos? Pues, por arriba, entonces tendrás que... Doll se mostró un poco nerviosa. Y no era para menos. Eso le recordó a la vez que estaban sacando el aceite de la casa de Doll, y tuvieron que tomarse las manos. Ahí sería algo más grande, sí. N desplegó sus alas, y extendió una mano hacia Doll. Y ésta se la aceptó. N la acercó más hacia él mismo, teniendo delicadeza en cada movimiento, y la alzó en brazos. Esto probablemente la incomodaba, pero no había otra manera de subir. Se despegó del suelo y, mientras N sostenía a Doll en brazos, entraron al módulo de aterrizaje a través de la abertura en la parte superior. La cabina era pequeña y estaba bastante desordenada, con algunos objetos esparcidos por el suelo y las pantallas estaban oscuras, aunque una tenía un débil parpadeo. La atmósfera dentro del módulo era tensa y cargada de recuerdos incómodos para N. Pero decidió simplemente ignorar el sentimiento lo mejor que pudiera. Doll observó a su alrededor, reconociendo algunos de los dibujos que N mencionó antes. Aunque llamarlos dibujos sería muy generoso de su parte, aún así, no dijo nada. Mientras N la bajaba con cuidado al suelo, Doll comenzó a buscar entre los objetos esparcidos en busca de la chaqueta de N. N se mantuvo cerca de Doll, observando con atención mientras ella revisaba el lugar. Sin embargo, después de unos minutos de búsqueda intensa, no encontraron rastro alguno de la chaqueta. La decepción se reflejó en los rostros de ambos. Doll se sintió frustrada, pensando que V podría haberse llevado la ropa de N a manera de que... N, por su parte, se preocupó por el hecho de que no pudieran recuperar sus pertenencias. El pantalón seguía resultándole incómodo. Lo siento, Doll. Parece que no está aquí.
Dijo N, sintiéndose culpable por haberla llevado a una situación potencialmente peligrosa, a pesar de que ella había sugerido ir en primer lugar. Doye suspiró y asintió con resignación. No importa. No podíamos saberlo, trató de restar importancia al asunto, aunque en su interior estaba molesta por la posibilidad de que V estuviera detrás de esto. Entonces, ¿nos vamos? Pese a todo, N quería sacarla de ahí, pues sabía que V podía llegar en cualquier momento. Supongo, está bien, N se acercó a ella, y estuvo por tomarla en brazos. Doye lo miró, y este le dedicó una sonrisa. Y, no pasa nada porque no hayamos encontrado mi chaqué, advertencia. Sistemas desactivados remotamente error 606 fue todo lo que N alcanzó a leer en su pantalla. Luego se desplomó.